La siguiente sesión es Transformación Digital en el Perú. ¿A dónde vamos? Y para ello invitamos a Bárbara Chiari Ubaldi, Deputy Head of Division and Head of Digital Government and Open Data Team, OECD. Marushka Chocobar, Secretaria de Gobierno Digital de la PCM, como conductora de la sesión. Muy buenos días a todos los asistentes al CADE de hoy. Estamos muy emocionadas por iniciar esta sesión con todo lo que ha comentado ya Jaime hace unos minutos. Quiero darle la bienvenida a Bárbara Ubaldi. Ella es la jefa interina de la División de la Reforma del Sector Público, líder de transformación digital de OCDE, y comentarles que viene a contarnos hoy algunos de los principales hallazgos que ha podido encontrar en la revisión que se ha hecho a nivel de gobierno digital en nuestro país. Y bueno, voy a tener el honor de luego entrevistarla. Bárbara. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un placer, un honor estar aquí. Me gustaría empezar con agradecer a los organizadores, al IPAE, por habernos invitado. Por parte de la OCDE es un placer haber trabajado con Perú desde años en temas de transformación digital del sector público y hemos estado observando importantes avances y yo creo que es importante destacar los avances y los resultados porque en una época de transformación digital los desafíos y los retos siguen creándose día a día. Y por esa razón es importante reconocer los resultados que se van consiguiendo porque es un camino que no para. Para empezar, antes de llegar a hablar de Perú, me gustaría un poco destacar el contexto en el cual los gobiernos están tratando de avanzar en un tema de transformación digital. Es un contexto complejo, es un contexto que lleva retos que son compartidos entre gobiernos más que nunca. Todavía estamos intentando de entender cuál es el valor que el cloud puede llevar a gobiernos y a sector públicos para operar de una manera más eficiente y llegan nuevos temas, llegan nuevas oportunidades como inteligencia artificial, blockchain, uso de datos para un sector público que sea más innovador y más eficiente y no sabemos cuáles son los retos que nos van a enfrentar el día de mañana. Es un contexto en el cual lo que sabemos, por cierto, es que la transformación digital que está ocurriendo en las economías y en las sociedades que hacen que la manera en la que vivimos, interactuamos, somos productivos, está cambiando de una manera radical, necesita gobiernos que sean digitales. No podemos tener gobiernos analógicos que sean capaces de servir una economía y sociedades que son digitales. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno electrónico y un gobierno digital? Muchas veces los operadores y los actores creen que es una cuestión terminológica, pues no lo es. La manera más simple que tengo para poder explicar cuál es la diferencia entre estas dos expresiones tan distintas es que un gobierno electrónico es un gobierno que tiene un proceso, un trámite, un servicio que fue concebido en una época analógica y que intenta de trasladar en línea lo que está ocurriendo en un papel. Por ejemplo, tengo un formulario para que alguien pueda acceder a un servicio. Digo, pues bueno, ¿sabes qué? Lo voy a trasladar en línea. Un gobierno digital es un gobierno que reconoce el hecho de que la tecnología y los datos nos permiten de repensar procesos, trámites, procedimientos, servicios. Entonces, el punto es que a lo mejor con las nuevas oportunidades este formulario no se necesita más. Entonces, podemos facilitar la interacción entre los usuarios de los servicios, los ciudadanos, las empresas y el sector público. Es un cambio radical, un cambio fundamental, es un cambio que incluye el reconocimiento del hecho que la transformación digital no es una cuestión tecnológica, sino una cuestión de gestión pública. Es un cambio tan fácil a describir, pero tan complejo en realidad, que dentro de la OCDE, en el 2014, hemos trabajado a la producción de una herramienta normativa, que es un instrumento normativo, que es la recomendación sobre estrategias de gobierno digital, que se produció con el trabajo de todos los 37 miembros de la OCDE y algunos países voluntariamente no miembros pidieron de adoptar esta recomendación
que crea una obligación por parte de los gobiernos que la adoptan de demostrar que se ha estado implementando, se han estado tomando acciones para implementar los principios de la recomendación, y Perú fue uno de los gobiernos que, no siendo miembro de la organización, decidió adherir a la recomendación. ¿Por qué es tan importante? Porque eso quiere decir que Perú reconoció el valor y la importancia de tomar acciones para avanzar en la transformación digital del sector público y en fortalecer un gobierno que tiene 6 características fundamentales, siendo un gobierno digital, un gobierno que es capaz de actuar como si fuera una plataforma, en el sentido de que crea un espacio para que haya colaboraciones entre el sector público, las empresas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, que sea abierto por defecto, tanto con respecto a los datos cuanto con respecto a los procesos, que sea impulsado por los datos, reconociendo el valor estratégico de los datos tanto cuanto recursos humanos y recursos financieros, que sea digital por diseño, es decir, aunque se queden abiertos canales presenciales, por ejemplo, para la interacción entre usuarios de servicios y sector público, los procesos internos aprovechan 100% de las oportunidades brindadas por herramientas tecnológicas, que sea proactivo en la oferta de datos, pero también en la oferta de servicios a empresas y ciudadanos, y que sea impulsado por los usuarios. Es decir, que no intente interpretar las necesidades de la sociedad, sino que cree espacios para que esas oportunidades y esas requestas se puedan expresar directamente por parte de los usuarios. Con este marco analítico normativo hemos estado trabajando con Perú en una revisión de gobierno digital que tenía como objetivo de evaluar lo que se hizo hasta ahora, identificar oportunidades para poder seguir avanzando. La revisión se ha enfocado en 3 áreas fundamentales para avanzar en ámbito de gobierno digital: tema de gobernanza, tema de uso de datos y tema de servicios públicos. ¿Y qué hemos estado destacando como hallazgos claves hasta ahora? En tema de gobernanza, Perú ha tomado acciones extremadamente importantes para crear un contexto de gobernanza que permita dar sustentabilidad a las acciones y decisiones en ámbito de gobierno digital en el largo plazo. Se ha creado una Secretaría de Gobierno Digital, que es un paso muy importante porque permite aprovechar y asegurar un respaldo político y no solo disponibilidad de recursos para que una agenda tan horizontal pueda ser implementada con la colaboración de varios actores al máximo nivel político que tienen que juntarse a trabajar de una manera conjunta. En ese sentido, la creación del Comité de Alto Nivel, que junta ministros de ministerios que tienen agendas importantes en su ámbito relevante para la transformación digital, ha sido una decisión estratégica muy importante en un contexto de gobernanza para gobierno digital. La decisión de desarrollar un plan de gobierno digital que tenga objetivos estratégicos claros de una manera colaborativa es otro paso estratégico importante, y la ley de gobierno digital que crea una base legal para dar sustentabilidad, claridad y referencia estable a acciones de gobierno digital son acciones que en un contexto de comparación internacional demuestran pasos importantes que ha estado tomando Perú en los últimos 12 meses en ámbito de gobierno digital. En ámbito de servicios públicos se han hecho pasos importantes para crear y desarrollar elementos habilitantes dentro del sector público que permitan una evolución cohesiva y coherente entre las varias instituciones en el uso de herramientas que son compartidas. Son habilitadores claves. Cuando se habla de infraestructura, muchas veces se habla de una infraestructura en términos de conectividad. No se mira mucho a la infraestructura que se tiene que desarrollar dentro del sector público para que existan y se utilicen herramientas compartidas. En ese ámbito también la creación de un portal único que permita un acceso, una interacción más fácil entre la sociedad, los usuarios de servicios y el sector público ha sido una etapa muy importante, porque por muchos años hemos estado viendo la creación de portales que crean más confusión que claridad en términos de identificación de información y de servicios y que faciliten la interacción entre usuarios y el sector público. Y la plataforma
de software público que busca un uso y un desarrollo de soluciones tecnológicas compartidas dentro del sector público es otra etapa importante en esos avances en términos de creación de un contexto que permita una facilitación en el diseño y la oferta de servicios públicos, que al final es el objetivo fundamental de cualquier tipo de transformación digital. Tercer ámbito, el ámbito de los datos. Entonces, el reconocimiento por parte del Gobierno de Perú de que los datos públicos son una herramienta estratégica, un recurso estratégico. Se han observado esfuerzos importantes para crear un contexto mayor de interoperabilidad dentro del sector público, que es lo que se necesita para que los datos no solo sean disponibles, pero sean interoperables y puedan permitir una transversalidad de acciones y una conexión entre las varias instituciones. Y en términos de datos abiertos, se ha enfocado mucho el esfuerzo en términos de abertura de datos, pero en términos también de acciones que han permitido de aumentar la accesibilidad de los datos. Porque bajo de los temas que manejo en la OCDE, el tema de datos abiertos, y mi sufrimiento ha estado que en los últimos años he visto tantos esfuerzos por parte de los gobiernos en términos de aumento de disponibilidad de datos abiertos en los portales, pero sin que se hiciera ningún uso de esos datos por parte de los usuarios, incluidas las empresas, para co-crear soluciones, servicios y valor. Y lo que ven en la pantalla es el índice de la OCDE sobre datos abiertos. Perú participa al índice y la columna en rojo que ven representa los resultados de Perú. El índice mira a 3 áreas distintas, esfuerzos hechos para aumentar la disponibilidad, accesibilidad y reuso de datos. Y lo que es muy importante es que los resultados para Perú destacan cómo el gobierno ha intentado aumentar la accesibilidad de los datos, que es un requerimiento fundamental para que se empuje un reuso de los datos por los varios actores. Porque, como dije, no hay valor que se pueda crear, se aumenta la disponibilidad de datos, pero esos datos no son accesibles porque la calidad no es la calidad que se necesita, por ejemplo, porque no hay visualización por parte de los usuarios medianos que no tienen las capacidades técnicas y si no hay un reuso de esos datos para co-crear valor. Entonces, si miramos hacia adelante, porque justamente el tema de la sesión es hacia dónde vamos en Perú, vemos que hay oportunidades importantes para poder aprovechar de ese contexto que tiene avances importantes que no existían hace 24 meses. Primariamente, hay una oportunidad enorme para fortalecer esa colaboración entre el sector público y el sector privado. En muchos países de la OCDE se está avanzando un enfoque que no mira solo y más a el sector privado como partner cuando hay un tema de contratación pública, sino el sector privado es un partner, un actor que co-crea soluciones con el sector público y que ayuda, por ejemplo, a un desarrollo de metodologías de trabajo en el sector público que son más ágiles y que permite, por ejemplo, de complementar brechas en términos de talento dentro del sector público que se requiere para apoyar una transformación digital. Hay todavía acciones importantes que se pueden hacer para fortalecer esa infraestructura blanda también dentro del sector público para avanzar la transformación digital. Por ejemplo, en términos de talento y capacidades, que es una parte de la infraestructura importante que muchas veces no se reconoce porque miramos más a la parte técnica o tecnológica. Hay esfuerzos que se pueden hacer para escalar prácticas innovadoras que ya existen dentro de algunos ministerios y escalar esas prácticas quizás a nivel también local para brindar valor a los usuarios a nivel regional. Hay que poder avanzar en ámbitos de enfoques que son digital por diseño. En ese sentido, el elemento importante es avanzando la digitalización de procesos y trámites, cómo tomar en cuenta que hay un tema de inclusión, entonces un tema de tomar en cuenta riesgos de no crear nuevas formas de brecha digital y, por último, los esfuerzos importantes que se han hecho para fortalecer la gobernanza del contexto de gobierno digital podrían ser complementados con esfuerzos para aclarar la gobernanza de los datos. Es decir, como dije, y lo repito varias veces en mi presentación porque yo creo que es el elemento para avanzar en futuro en ámbito de gobierno digital en cualquier país,
es reconocer la importancia de los datos, pero muchas veces la gobernanza de los datos dentro del sector público no permite que los datos puedan ser reutilizados, compartidos e integrados de una manera que permita de crear valor. Aquí paro porque me gustaría mucho tener una parte interactiva de preguntas, pero estoy a su disposición por cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Quería comenzar primero con una pregunta que creo que nos ronda mucho la mente cuando pensamos en temas digitales, y es sobre la conectividad. Y sobre la conectividad, ¿cuáles son aquellos ejemplos que podemos mirar en países de la OCDE que ya están incorporados, que hayan podido superar los retos geográficos? Nosotros tenemos un país complejo geográficamente, llevar la conectividad al 100% de los peruanos nos es difícil, y creo que de alguna manera podemos mirar otros ejemplos para pensar en formas innovadoras y continuar trabajando en ese camino. Sí, el tema de conectividad es más que nunca un tema de inclusión y un tema de acceso. Entonces, no es único el contexto de Perú, donde hay obstáculos concretos para brindar conectividad a usuarios en todo el país. Y en ese sentido, experiencias de otros países de la OCDE que han avanzado en ese tema son países que se han enfocado también en acceso por teléfonos móviles y smartphones, por ejemplo, porque, por cierto, hay países en los cuales por cuestiones de recursos o por cuestiones geográficas no es posible llevar conectividad a todo el país, pero sí es verdad que hay presencia y uso de teléfonos móviles que permiten de aumentar el acceso de usuarios en todo el país. Es un tema de colaboración con varios actores, por ejemplo, el sector privado que puede apoyar al sector público para aumentar el acceso a ciudadanos en algunas partes del país, pero también acceso por medio de colaboraciones con otros actores, como sociedad civil, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales. Y por último, es una cuestión de contenido también, porque muchas veces lo que hemos visto en muchos países, el enfoque ha sido en conectividad desde un punto de vista tecnológico, y no acceso e inclusión, que tiene que ver con contenido que se ofrece, por ejemplo, a grupos de actores económicos en parte del país que necesitan acceso a servicios específicos para poder ser productivos. Entonces, yo creo que los países que han tenido una estrategia más exitosa en ese sentido son los que han intentado de identificar acciones que no fueran solo tecnológicas, entendida como conectividad en términos de desarrollo infraestructural, sino que han tomado acciones que son también de los otros tipos que mencioné. Bien, muchas gracias. En ese sentido, creo que la plataforma que se ha lanzado, Go.p, que fue anunciada en CADE de 2018, ha logrado de alguna forma llegar a los celulares de la gente, con un lenguaje mucho más sencillo y sin consumo de datos. Entonces, creo que de alguna manera en ese camino podemos seguir trabajando. Tenemos una pregunta aquí alrededor de cómo la transformación digital puede ejecutarse desde la perspectiva del sector privado y del sector público, constituyéndolo quizá como un objetivo estratégico dentro de los planes que se desarrollan tanto en las empresas como en las entidades públicas. Sí. Como dije anteriormente, en un contexto de transformación digital, hay una oportunidad de repensar la colaboración entre sector público y sector privado. Si miramos en muchos países de la OCDE, por ejemplo, hay procesos de contratación pública que no permiten a actores ágiles y modernos que son claves para poder avanzar en una transformación digital de interactuar con el sector público de una manera como se necesita, porque son procesos muy largos, muy pesados, muy costosos, y eso excluye desde el principio una colaboración entre actores más ágiles y el sector público. Entonces, yo creo que hay que reconocer el hecho de que hay que cambiar el enfoque, la estrategia de colaboración con el sector privado. Hay que cambiar muchas veces leyes que permitan colaboraciones y contrataciones públicas que sean más ágiles, pero hay que cambiar también y repensar también qué tipo de colaboración se puede desarrollar. Por ejemplo, en ámbito de datos públicos, países como Francia han tenido como objetivo principal desde el principio de aumentar la disponibilidad de datos públicos como datos abiertos para que el sector privado pudiera reutilizar esos datos para crear nuevos servicios, crear nuevo valor, o también para aumentar o facilitar el acceso a servicios públicos. Entonces, yo creo que hay una oportunidad enorme para que primariamente se cambie el diálogo
entre sector público y sector privado y se identifiquen nuevas formas de colaboración entre público y privado. Bien, ¿consideras que este rol de los líderes digitales dentro del Estado y quizá también en las empresas juegan un papel importante? O sea, el liderazgo desde la cabeza hasta la última persona que trabaja, o sea, el compromiso de la gente, como se comentaba antes, esto es un tema también de las personas. ¿Consideras que este rol de liderazgo, como el rol de líder digital o un apoyo político, sería importante en la transformación digital también en los países? Yo creo que no solo es importante, es fundamental. Sin un reconocimiento del hecho que la gobernanza, desde el punto de vista de la OCDE, la presencia y reconocimiento de líderes y de espacios para que los líderes dentro de todo el sector público, pero también líderes del sector privado conectados a líderes del sector público, sea un elemento fundamental de la gobernanza de gobierno digital, es un elemento necesario, fundamental, no solo es importante, porque eso crea el respaldo político, que es fundamental para que una transformación digital que es tan horizontal pueda avanzar. Eso crea también un reconocimiento de la transformación digital como eje estratégico de cualquier agenda, de cualquier empresa o de cualquier ministerio. Y eso también permite de conectar una agenda más global de cualquier institución con el tema digital al centro. Y por último, yo creo que lo que es muy importante es que esos líderes tengan un perfil que no sea un perfil de tecnócrata o que no sea un perfil tecnológico, porque como dije anteriormente, gobierno digital es mucho más un tema de transformación que utiliza la herramienta tecnológica y digital como apoyo que un tema tecnológico. Entonces, es importante tener líderes que puedan interactuar entre ellos, que puedan ser conectados, que puedan crear sinergias, pero también líderes que entiendan que la transformación es mucho más un tema de cambio que no un tema de tecnológico en cuanto tal. Bien, y bueno, aquí tengo una pregunta más. Uno de los grandes retos, creo que no solamente para el sector público, sino también para el sector privado, es cómo no hacemos esto de generar la solución sin preguntar. O sea, hay que salir a preguntarle a los ciudadanos cómo podríamos hacer para mejorar los servicios del Estado y mejorarles y facilitarles la vida. Y ahí es donde roles como las ciencias sociales, que ya no son necesariamente de tecnología, pueden significar un cambio fundamental en el desarrollo de un aplicativo o de una plataforma digital para llegar de mejor manera a los ciudadanos y que los ciudadanos lo utilicen porque les genera valor. En ese sentido, y con los avances que estamos pudiendo tener en el país, que agradezco son reconocidos de alguna manera por la OCDE y que nosotros estamos tratando de buscar que lleguen hasta el último ciudadano, transformando los procesos públicos en ese sentido, también tenemos retos. Y más allá de los retos de conectividad y de desarrollo de talento, a medida que vamos avanzando en la digitalización, vienen los retos que son los riesgos digitales. Entonces, ¿cómo tú podrías, desde la perspectiva de la OCDE, recomendarnos a nosotros como país ir en ese camino de la digitalización sin dejar de lado temas como seguridad digital, confianza de datos, hacia dónde tenemos que transitar y qué tenemos que fortalecer? Yo creo que el avances en términos de transformación, avances exitosos en términos de transformación digital se pueden medir porque hay más oportunidades que se brindan, pero también porque hay un incremento, un aumento en la confianza pública. Y para que haya un aumento en la confianza pública, oportunidades tienen que ir de mano con un reconocimiento de los riesgos que están asociados con ofertas de oportunidades en un contexto digital y también el reconocimiento de los riesgos tiene que ir de mano a mano con la identificación de estrategias para la gestión de estos riesgos. Entonces, mis compañeros que a la OCDE trabajan sobre temas de seguridad digital dicen que en una época digital no hay un gobierno que pueda decir no hay riesgos. Es decir, el momento en el que decidimos de ser operativo en un contexto digital hay riesgos y reconocer que hay esos riesgos es fundamental. Con esto es fundamental tener una estrategia que pueda permitir de minimizar esos riesgos o gestionarlos una vez que pasen los riesgos. Primariamente es el tema de privacidad de datos. Yo creo que en un contexto en el cual, como estaba diciendo, queremos fortalecer un gobierno que sea impulsado por los datos, que use más los datos, hay una cuestión de privacidad de datos que tenemos que asegurar, seguridad y privacidad. En ese sentido, una colaboración estrecha con el sector privado, por ejemplo, que muchas veces tiene un papel activo en ese sentido, es fundamental. Segundo, es importante por parte del gobierno tener una estrategia que demuestre que hay
acciones que se puedan tomar para prevenir riesgos en términos de privacidad y seguridad, pero también que hay acciones que se puedan tomar en el caso de que haya episodios de ese tipo. Y el tercer punto es que es importante también poder demostrar como gobierno que hay una visión que es amplia en términos de privacidad, seguridad y que tiene en cuenta de las preocupaciones de la sociedad que no son solo conectadas en una época tan construida alrededor de los datos con tema de privacidad, pero también con tema de uso éticos de datos. El uso es decir, datos, claro. en cuanto un gobierno aumente, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial y de algoritmos, se estarán utilizando más y más datos pertinentes o que tienen que ver con ciudadanos para informar esos algoritmos que apoyan el desarrollo de políticas y de servicios. ¿Qué datos se están utilizando? ¿Cuál es la calidad? Tenemos prejuicios en la elección de esos datos. Esos datos están contribuyendo a fortalecer, por ejemplo, decisiones que no llevan a resultados igualitarios para todos los grupos de ciudadanos o para las mujeres, por ejemplo. Esas son preocupaciones que están emergiendo en términos de riesgos que no tienen solo que ver con privacidad de datos, por ejemplo. Yo creo que son riesgos digitales blandos, como estaba diciendo antes, que tienen que ser tomados en cuenta, reconocidos, y es sumamente importante para el gobierno tener una estrategia que los reconozca y que identifique acciones para poderlos evitar en cuanto posible. Bien, Bárbara, tengo dos últimas preguntas del público que les voy a sumar en una, y es, voy a resumir, la digitalización de datos es muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo para digitalizar a los individuos? ¿Cuál es el rol o ha sido el rol del sector privado para la inclusión digital de los ciudadanos en otros países? Y la última, que este es del compromiso con el sector privado, y la última es necesario hacer una diferenciación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, porque de alguna manera tenemos que transitar en el camino del enfoque territorial, y esto se conecta con la primera, porque los individuos tienen diferentes necesidades, los ciudadanos tienen diferentes necesidades en cada región del Perú, en este caso. Sí, sobre el papel del sector privado para facilitar la inclusión, el acceso, como estaba diciendo anteriormente, yo creo que el sector privado tiene la oportunidad de crear espacios, por ejemplo, para que los ciudadanos puedan acceder a oportunidades digitales en parte del país donde no es fácil para el sector público llevar la conectividad o llevar espacios para acceder. Hay también países en los cuales el desarrollo de elementos habilitadores, como por ejemplo el sistema de identificación digital, ha estado desarrollado por parte de una colaboración entre el sector privado y el sector público. Esto ha permitido no solo de brindar oportunidades a los ciudadanos que permiten un acceso facilitado a servicios públicos, pero también a servicios privados en un contexto seguro. Y por tercero, como dije anteriormente, en Francia la comunidad del sector privado ha sido muy activa en empujar o en solicitar el gobierno a una abertura más fuerte de datos que el sector privado ha reutilizado para aumentar la accesibilidad de servicios públicos a ciudadanos o para brindar nuevos servicios a los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay varios ejemplos en ese sentido que necesitan una mirada de innovadora. Estonia también, ¿no? Donde el sector bancario participó en la inclusión. El sector en Estonia y Dinamarca son los ejemplos fundamentales en cómo el sector privado ha participado en el desarrollo de soluciones que permiten un acceso a servicios públicos, pero como dije anteriormente, también a servicios ofertos por el sector bancario. Desde el día cero, la idea fue que esas soluciones se desarrollaron conjuntamente entre sector público y sector privado. Bien, gracias Bárbara. Y para terminar con esta pregunta de la diferencia entre el gobierno central, regional y local, gracias a esta organización de CADE, IPAE ha traído a Bárbara y vamos a estar con ella mañana, con todos los gobernadores regionales, precisamente para no generar más brechas digitales entre el gobierno central y las regiones y poder iniciar y avanzar en la transformación digital del país también con enfoque territorial. Muchísimas gracias, gracias Bárbara, muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos a Bárbara Chiari Ubaldi y a Mariuszka Chocobar.